sobre la renta es una ley muy importante para todos los guatemaltecos porque es un impuesto que todos pagamos. Uno piensa que uno no paga el impuesto sobre la renta, pero cuando tú compras algo, cuando tú no compras, cuando tú recibís algo, por ejemplo, una herencia, siempre se paga impuesto sobre la renta. Cuando el impuesto sobre la renta se maneja sobre todos los ingresos que tiene la persona, sobre todos los ingresos. Entonces, uno puede decir, yo me gané tanto de dinero y no voy a pagar impuestos. Podrías hacerlo, pero no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es que la gente pague sus impuestos. Entonces, hoy quiero que leamos, vamos a empezar con el espíritu de la ley y vamos a trabajar esta ley. No lo vamos a hacer así como hay que hacer un análisis exacto de cada artículo, sino que lo que yo quiero que trabajemos en esta ley es el espíritu de la ley, trabajar con un positivo, negativo, interesante de algún tema, trabajar sobre pensar, criticar y solucionar, ¿verdad? Estamos pensando cuál es el proceso de la ley, criticamos el artículo de la ley y vemos cómo lo podemos solucionar. Para poder pensar en la ley, lo que vamos a hacer es pensar en problemas que se pudieran dar cuando la gente no cumple con la ley, ¿verdad? Entonces, no es solamente de pensar el artículo es tal y tal, como copiar el artículo. Eso no lo quiero que lo hagamos. Lo que quiero que hagamos es un análisis de, ¿y si se diera este problema? ¿Y si la gente no hiciera eso? ¿Qué va a suceder? Entonces, así quiero que enfoquemos esta ley. ¿Me entiendes? Sí, Miss. Vaya. Entonces, está así tan bonito hablar contigo porque tú siempre me entiendes. Entonces, hablándote ya de esto, vamos a empezar, ¿verdad? A partir de ahorita yo voy a empezar como yo tengo que editar después el video, entonces ahorita ya te expliqué cómo lo vamos a trabajar. Ya me comprendiste y ahorita vamos a empezar a leer, ¿ok? Bueno, Miss. Decreto número 2692 del Congreso de la República de Guatemala. Ya te había explicado, ya les había explicado a todos que los decretos, los números son el orden que va en las leyes, ¿verdad? Durante el año 92, en este caso, es el final. Entonces, en el año 92, la ley que fue aprobada en el Congreso fue la número 26 y es esta, ¿verdad? Del Congreso de la República. La parte considerativa siempre nos explica el espíritu de una ley, es decir, nos dice por qué razón fue creada. Cuando nosotros queremos entender que una ley, salió una ley nueva, uno tiene que entender por qué razón. Entonces, ¿cómo podemos entender las razones de las leyes? Leyendo las partes considerativas. Las partes considerativas se dividen en los considerandos que la gente, que los expositores de la ley, o sea, los que la promovieron, consideraron después de hacer un estudio en el país o en la región para la que fue creada, de hacer un estudio de la necesidad que tiene el pueblo. Por esas razones, algunas leyes van teniendo modificaciones. Entonces, quizás algunas de las leyes que ustedes tienen no estén modificadas, pero lo que pueden hacer cuando una ley no está modificada es descargar ley del impuesto sobre la renta 2020 o con sus actualizaciones. Entonces, ahí va incluyendo los nuevos artículos que se van adheriendo a la ley porque la ley no ha sido derogada. ¿Te recuerdas se recuerdan que es una ley derogada? No, Miss. No. Bueno, una ley derogada es una ley que se elimina, que se quita para que funcione en Guatemala. Esta es una de las funciones principales que tiene el Congreso. El Congreso puede crear leyes, el Congreso puede modificar leyes y el Congreso puede derogar leyes. Es una facultad que tienen los diputados del Congreso, pero en conjunto, ¿verdad? En el pleno. En pleno Congreso, ellos deciden. ¿Sí te recuerdas que es el pleno? Sí, Miss. Vale. Entonces,
Cuando ellos deciden derogar una ley es que la quitan porque ya no está actualizada. Guatemala tiene un sinfín de leyes, pero hay muchas leyes que de verdad es como que nos pusieran un impuesto de circulación de caballos, ¿verdad? Un impuesto de circulación de carretas. Y uno dice, pero yo no tengo caballos ni tengo carretas, pero tengo carros. Entonces sí tengo motocicletas. Entonces, conforme va desarrollándose una sociedad, de esa manera se hacen estudios de la población, de sus necesidades y las necesidades que tiene el Estado de adquirir dinero para poder pagar las necesidades del pueblo. Entonces, después de ese estudio, cada uno de los diputados pueden presentar una nueva ley. Y esta es el espíritu de la ley. ¿Por qué razón crearon esa ley? Ahora, hay una segunda parte después de los considerandos que dentro de la espiritualidad que se llama el por tanto, ¿verdad? El por tanto es la justificación de por qué están haciendo esta ley, pero bajo qué artículos de otra ley superior a la que están creando que les autoriza a los diputados a realizar ese cambio o esa nueva ley. Entonces aquí dice, por tanto, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere. ¿Quién le confiere? Entonces dice la Constitución Política de la República de Guatemala en el inciso A del artículo 171. Eso es de las funciones que tiene el Congreso de la República de Guatemala. O sea, el Congreso de la República expone y se fundamenta que conforme al artículo 171 ellos pueden crear una ley. Entonces, por eso se dan el derecho de hacerlo. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, analicen la espiritualidad de una ley, y se los vengo recalcando desde cuarto perito que analizamos la Constitución, es leerlo, entender de qué se trata la ley y saber cuál es su fundamento, ¿verdad? En base a qué artículo el Congreso de la República está realizando ese cambio o esa nueva ley. ¿Dudas? No, Miss. Vale. Entonces vamos a leer el considerando número 1. Esta ley, gracias a Dios, es muy grande, pero solo tiene 2 considerandos. Y dice que es necesario mejorar, modernizar y simplificar la estructura impositiva para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. Fíjate cómo es la palabra. El cumplimiento voluntario de sus obligaciones. ¿Qué significa eso para ti? Miss, de que a uno le nazca hacerlo. Que te nazca hacerlo de forma voluntaria, pero es una obligación y regularmente cuando uno tiene una obligación, no tiene como el deseo en su corazón de hacerlo, ¿verdad? Sino que tú dices, ay, tengo que hacerlo, pues, ni modo, pero de mala gana. Sí. Pero aquí la ley dice, bueno, quieren que el contribuyente lo haga en forma voluntaria, y ya cuando te está diciendo en forma voluntaria es, no se enoje, por favor, el impuesto sirve para hacer algo en Guatemala, ¿verdad? Entonces esa es la idea. El cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. No solo eso, sino que además incrementar la eficiencia administrativa y la recaudación de los tributos. Bueno, anteriormente los tributos se pagaban en el Ministerio de Finanzas, uno llegaba a Finanzas y pagaba sus impuestos. Luego se creó la SAT. Cuando se creó la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, todos los impuestos, todo lo que uno paga, entonces uno va a pagarlo a la SAT. Ahí es una estructura que el Estado creó para poder unificar toda la recaudación fiscal. Que el dinero no anduviera por todas partes, sino que estuviera en un solo lugar para que no solamente se te facilitara a ti, porque antes había que manejarse directamente al Ministerio de Finanzas y pagar, ¿verdad? Pero hoy, gracias a la SAT, pues hay SAT en todos los departamentos. No hay solo una agencia, ¿verdad? Sino que hay un montón de lugares de la SAT, muchas ubicaciones. Actualmente, debido a la pandemia, pues hay muchos impuestos que los puedes pagar en línea. Ya no necesariamente tienes que ir físicamente a pagarlo. Eso también es parte
de la eficiencia que puede tener una institución para recaudar los tributos, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, el espíritu de la ley es hacer que las personas tengan la voluntad de pagar, número 1. Y número 2, que haya eficiencia administrativa, es decir, que la institución que trabaja para el Estado trabaje eficientemente, que lo haga bien hecho. ¿Verdad? Entonces, el espíritu de la ley no está mal. Hasta el momento está bien, ¿verdad? Sí, Miss. Ahora dice, segundo considerando. Ahora te voy a dejar que lo leas tú y yo lo voy a escuchar, ¿de acuerdo? Sí, Miss. Vaya, hazme favor. Considerando que para lograr tales propósitos es necesario introducir un mayor grado de equidad al impuesto sobre la renta, ampliando la base de dicho tributo con la finalidad de evitar su erosión y cumplir con los principios de generalidad y capacidad de pago. Ok, aquí hay un principio muy importante, un principio llamado principio de equidad. El año pasado vimos ese principio de equidad, pero no sé si tú te recuerdas de ese principio. Hay un principio de igualdad. Igualdad es que todos reciben lo mismo. Basémonos en un principio de igualdad en la clase de legislación. Hoy a las 9 de la mañana todos tienen el mismo derecho ante la norma educativa de leer, de recibir su clase de legislación. ¿Sí? Todos tienen derecho a recibirla. Ahora, ese es un derecho de igualdad. Todos somos compañeros, dirías tú, ¿verdad? Y todos tenemos derecho a recibir la clase. ¿Qué es el juicio de equidad? ¿Qué es el principio de equidad? El principio de equidad es darle a cada quien no una parte de lo que hay, sino lo que necesita, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguna persona, y nos ha pasado, si hay alguna persona que no se puede conectar porque no tiene internet, en el principio de equidad es, mira, te voy a llamar y hacemos una llamada de WhatsApp. No tengo WhatsApp. ¿Tienes Messenger? Sí, sí tengo Messenger. Ok. Entonces vamos a hacer una llamada de Messenger para que tú también recibas tu clase. Entonces, y me dice, mire, fíjese que yo solo tengo teléfono. Ok. Entonces yo te voy a llamar por teléfono y vas a escuchar la clase aunque no la veas. Pero por lo menos la vas a escuchar, ¿verdad? Sí, Miss. La equidad es darle a cada quien lo que necesita. Eso es el principio de equidad. Y aquí dice que para lograr el propósito de esta ley y obtener un mayor grado de equidad, o sea, una mayor justicia, ¿verdad? El impuesto sobre la renta se va a ampliar, se va a crear esta ley, ¿verdad? Para evitar la erosión. Entonces, cuando dice la erosión, ¿qué crees tú que es la erosión? Cuando te hablan de la erosión, ¿qué es para ti? ¿Has escuchado cuando dice, cuando llueve mucho, ¿verdad? Y están los bosques y se erosiona el suelo. Sí, es un desgaste, ¿verdad? Se gasta. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Evitar el desgaste. ¿Para qué la gente se va a cansar? Pues en ir a hacer cola a un lugar para pagar los impuestos. Si de por sí a nosotros no nos gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es una obligación. Sí. Entonces, para no desgastarte, te tenemos que facilitar todos los medios. Entonces, como gobierno piensan, no, pues tenemos que hacer que el pueblo esté bien, ¿verdad? Entonces, le vamos a crear esta ley donde puedan ellos tener facilidad de dónde ir a pagar el impuesto y de entenderlo, porque fíjate que a veces el impuesto existe, pero la gente no entiende por qué lo está pagando, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué yo tengo? Hay un impuesto que se llama ISO, que es el impuesto de solidaridad. Y uno dice, ¿y eso? ¿De dónde salió el impuesto de solidaridad, verdad? Surgió por una necesidad que tuvo el gobierno de Guatemala. Y cuando lees la espiritualidad de la ley, entonces entendés, sí, pues teníamos problemas, ¿verdad? No había
Ahorita mismo te lo puedo asegurar que el Congreso ya está pensando en cómo hacer una ley para recuperar todo el dinero que pagaron, porque el dinero que nos da el pueblo, que nos da el gobierno del pueblo, así como, miren, les voy a dar el bono familiar, por cierto que no fue para todo el mundo, ¿verdad? Sino que fue para ciertas personas. Ese bono familiar lo pagamos todos, todo el pueblo. Todo el pueblo cuando toca pagar los impuestos, ahí nosotros tenemos que ir pagando para toda Guatemala, ¿verdad? Aunque, aunque tú no hayas recibido, aunque tú no hayas recibido esa ayuda en algún momento, por ejemplo, hablaron de una caja de alimentos que iban a llevar, no sé si lo recuerdas. ¿Sí, Miss? Vaya, esa caja no le llegó a todo el mundo. No todo el mundo tiene acceso a esa alimentación. Sin embargo, cuando nosotros pagamos los impuestos, es para toda Guatemala. Entonces, las leyes se basan en un principio de igualdad y un principio de equidad. Entonces tú me vas a decir, Miss, pero fíjese que yo sí necesitaba la caja de alimentos en mi casa, o fíjese que a nosotros nos hubiera hecho mucha falta el bono. Y uno dice, bueno, ahí no hay un principio de equidad porque no le dieron a todos los que necesitaban. Y en base a esas injusticias que se producen en el gobierno, es que a veces la gente no quiere pagar sus impuestos. La gente dice, no, pues ¿para qué? Si yo nunca recibo nada del gobierno, ¿verdad? O inclusive la gente que sale de viaje. Cuando tú has ido de viaje, tú te darás cuenta de que las carreteras a veces no están en óptimas condiciones, ¿verdad? Hay unas carreteras donde los carros van así todos por un lado, los hoyos y un montón de cosas así. Y uno dice, pero yo pagué mis impuestos y aún pagando mis impuestos no está bien enfocado porque no hay buenas carreteras. Entonces, esas incomodidades que siente la sociedad guatemalteca es por la cual esta ley intenta llegar a nuestra voluntad, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir, bueno, tengo que pagarlo. Aunque no quiera, tengo que pagarlo, ¿verdad? Y darle siempre una cara bonita al impuesto y decir, es la forma en que colaboro con Guatemala. Entonces, te explicaba que ampliando, dice la ley, que para evitar la erosión, ¿verdad? El desgaste del pueblo. Y cumplir con los principios de generalidad y capacidad de pago. Fíjate, esos dos principios son fundamentales. Generalidad para todos, ¿verdad? Alison, buenos días. Buen día, Miss. Mi reina linda, para usted, ¿qué significa capacidad de pago? Tener valga la redundancia, Miss, la capacidad de poder pagar. Exacto. Y entonces, ahora, ¿consideras tú que en Guatemala los impuestos se pagan bien conforme a la capacidad de pago? La verdad, Miss, yo pienso que no, porque como no todos están como o sea, no todos reciben el mismo pago, Miss, entonces a algunos les hace falta y entonces pienso yo que por eso no lo pagan todo, o a veces definitivamente no pagan. Exacto. Sí, lo que sucede es de que a veces se pagan los impuestos y uno dice, ay, no solo esta persona, ya su empresita ya no da más, pero tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Y hay empresas muy, muy grandes en Guatemala que pagan poquito. Y no es que paguen poquito, es que, miren pues, yo he puesto varios ejemplos de empresas que hacen estas cosas. Y yo entiendo las razones de por qué. Cuando uno como guatemalteco mira que el enfoque de los impuestos está mal ubicado, ¿verdad? Que el dinero no se está yendo para donde uno necesita que se vaya, sino que se va para gastos administrativos, para pagos de sueldos, etcétera, y cositas así que uno dice, pero son mis impuestos, pues. Y uno llega, por ejemplo,
a una entidad, supongamos que uno va al RENAP, ¿verdad? Registro Nacional de las Personas, y pide usted un certificado de nacimiento. Pero la persona que está ahí trabajando le dice, ¿qué quiere? ¿Para qué vino hoy? ¿Qué necesita? Haga su cola. Entonces uno dice, ay, pero qué grosero, ¿verdad? Yo le estoy pagando. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Nunca Sí, les... Miss, sí, Miss. Entonces, vaya, entonces en base a eso, uno dice, yo de verdad que a mí me molesta venir aquí a pagar mis impuestos y pagarle el sueldo a esta persona, porque en realidad nosotros pagamos los sueldos de ellos. Ellos tienen ahí una planilla en el RENAP. Llegan, los contratan y en el RENAP les pagan, pero el dinero del RENAP, ¿de quién es? ¿El pueblo, Miss? Ah, del pueblo. Entonces son servidores públicos. Son servidores públicos, es decir, personas que trabajan para nosotros. Ahora, dos cosas fundamentales. Yo debo de llegar con buena actitud y buenos días, joven, disculpe la molestia. Usted me podría dar un certificado de nacimiento. Mire, aquí está mi fecha de nacimiento, ¿verdad? Nací en esta época y tengo este es mi nombre completo. Y entonces el jovencito o la señorita que me tiene a decir, sí, señora, con mucho gusto, aquí le voy a teclear su nombre y le voy a hacer todo, ¿verdad? Entonces, pero ahí dice uno, ay, qué bonito venir a este lugar y que todo sea tan amable la gente. Pero, perdonen, pero cuando ustedes llegan a un lugar y las personas son feas, son agresivas, son groseras, y uno dice, ay, no, de verdad, yo no quiero pagar mis impuestos porque yo le pago el sueldo a esta persona y esta persona tan grosera, ¿verdad? Conmigo. Eso sucede en el IX. Cuando uno va al IX y las enfermeras son así bien enojadas, o las secretarias son así que parecen limón chupado, y uno dice, pero yo pago el IX y la gente me trata mal, ¿verdad? Eso pasa con los impuestos, que las empresas saben que se está pagando un dinero y uno no está recibiendo un servicio bueno, ¿verdad? Entonces muchas empresas hacen grandes rifas, hacen grandes sorteos. Y yo no voy a decir nombres porque no quiero hacer publicidad. Pero hay muchas empresas que hacen rifas y cosas así para recaudar fondos. Luego ellos no pagan impuestos. Compran casas, compran carros, compran de todo para rifarlo, para dárselo a la gente con sus impuestos y se exoneran de estos pagos del impuesto sobre la renta y cosas así, del IVA. ¿Por qué? Porque hicieron una organización donde dice no lucrativa. Y a las organizaciones no lucrativas todo le exoneran de pago de impuestos. Entonces, esa es la forma con que las empresas que tienen mucho dinero no pagan los impuestos, sino que hacen cosas así como vamos a ayudar al pueblo de Guatemala. Hoy vamos a hacer una colecta en toda Guatemala de dinero para levantar un centro donde vamos a cuidar a la gente y vamos a dar terapias y vamos a hacer esto y lo otro. Pero todo esto lleva de por sí un no quiero pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, es una forma de hacerlo, pero al mismo tiempo es una forma directa de ayudar a la gente. Porque uno dice, ay no, pero si la gente está siendo maltratada, si no hay un lugar donde den las terapias físicas para las personas y yo tengo el dinero, yo voy a ayudar a la gente. Yo voy a ayudar a la gente. Hago mi ONG, organización no gubernamental, donde yo pueda recaudar dinero, recaudar fondos y ayudar a la gente directamente. Pero ¿por qué sucede eso? Porque uno puede observar, las personas podemos observar que los impuestos no van hacia donde uno quiere, ¿verdad? Se olvidan de los viejitos, se olvidan de los niños, o los niños saben que solo sirven para la foto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron una escuela pública que les llegaron a regalar a los niños una comida en un platito. No sé si ustedes lo vieron. No, Miss. No, Pues Miss. les llevaron de solidaridad, les llevaron comida a todos los niños en las escuelas públicas. Y ustedes saben que el primer plato de la maestra, sí le puso el plato la maestra al niño, ¿verdad? Y estaba el platito ahí,
con su piernita de pollo, su arrocito y no sé qué más. Así, ¿verdad? Después fue la foto. Y después a todos los niños que estaban ahí, en la mano les daban la comida. Un puñito de arroz y una cosita de comida en la boca, así, para que comieran. Solo fue para la foto. Entonces, el pueblo mira esas cosas, ¿verdad? Entonces dice, uno no vuelvo a ayudar a esa empresa porque no está haciendo lo correcto. Lo correcto es ayudar. Entonces, como siempre, ¿verdad? Uno debe de ver y de entender desde fondo a las empresas cómo están quitándose de pagar impuestos o realmente ayudar a la humanidad, ¿verdad? Realmente ayudar a la sociedad guatemalteca. Pero eso es parte de lo que yo quiero que ustedes analicen. Cuando ustedes ven una ley del impuesto sobre la renta, ustedes son peritos contadores. Y los peritos contadores tienen que manejar los impuestos de las personas. Es la razón por la cual ustedes estudian legislación fiscal. Porque cuando ustedes se gradúen de peritos contadores, ustedes van a ser sus propios jefes. Y ustedes van a llevar contabilidades de las personas individuales. Y cada mes ustedes tienen que decir, mire, esta fue su ganancia, apartamos el porcentaje que aplica la ley del impuesto sobre la renta, apartamos lo del IVA, ya se pagó el IVA, ya se apartó lo del impuesto sobre la renta porque se paga cada 3 meses, entonces lo guardan, o si les dieron constancia de retención del impuesto, pues aquí están las retenciones del mes. Todo eso lo tienen que manejar ustedes. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que analizar estas leyes. ¿Me entienden? Sí, Miss. ¿Dudas, Alison? No, Miss. Segura, ¿verdad? Sí. Vale. Leamos, por favor, Alison. Lo tienes ahí en pantalla. ¿Me vas a hacer el favor de leer? Ahorita ya leímos la espiritualidad de la ley. Les expliqué el principio de equidad, el principio de generalidad que es para todos, la capacidad de pago que tú bien dijiste que era. Y entonces ahora leamos el por tanto, por favor. En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso A del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Samantha, ¿tienes por ahí cerca tu Constitución Política de la República de Guatemala? Voy a ver ahorita, Miss. Vale. ¿Y tú, Alison, tienes una por ahí? No, Miss, pero ahorita busco. Vale. Puedes buscar al mismo tiempo que estar en la clase, ¿se puede? Sí, Miss. Ah, ok. Entonces busquemos el artículo 171, inciso A. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Lo puedes leer, por favor? Corresponde también al Congreso a decretar, reformar y derogar las leyes. Ahí Es el está. inciso A. Inciso A. Dice aquí, por lo tanto, en el ejercicio de sus atribuciones, porque se lo confiere el inciso A, y tú dijiste ahí, Samantha, ¿escuchaste? Sí, Miss. Ah, vaya, dice crear. Repite, Alison, crear. Decretar, reformar y derogar las leyes. Vaya, decretar es crear una ley. Reformar es hacerle cambios y derogar es eliminarla. Entonces, la crean, la modifican o la eliminan. Esa es parte de las funciones. Digo parte porque no es todo, ¿verdad? Parte de las funciones que tiene el Congreso. Entonces, de conformidad a ese artículo, se está decretando el número 26-92, que es la ley del impuesto sobre la renta. Con esto hicimos ya un análisis de lo que es la espiritualidad de la ley. Si hablamos ahora
Samantha, para ti, ¿por qué Ujú. fue creada la ley? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué fue creada la ley? ¿Para qué? Miss, para ver las necesidades del pueblo y poder mejorar al pueblo, Miss, con las necesidades que tiene. Para mejorar las necesidades del pueblo. Muy bien. Alison, para ti, ¿por qué fue creada la ley? Miss, también para eso y aparte de que es también para que, espérenme, para que no tengan como los, ay, espérenme, Miss, que no se me viene esa palabra, como los inconvenientes. La otra vez hablamos sobre eso también, Miss, pero no de esta ley, sino que fue de otra, que era como para que las personas, digamos, si tenían dudas o cosas así sobre lo que podría pasar, entonces, digamos que estaban las leyes para que los respalden, algo así, Miss. Exacto, sí, efectivamente. Si tú vas viendo, es lo que ustedes dijeron y a eso voy. Cuando se hace un análisis de la ley, si ustedes se dan cuenta, las dos recibieron la clase conmigo ahorita, pero las dos tienen puntos de vista distintos. ¿Se dieron cuenta? Entonces, cuando yo les pido a ustedes un trabajo de haga un análisis de la espiritualidad de la ley, es eso. Lo leen y me escriben lo que pensaron. Y yo pensé que es esto, ¿verdad? Eso, para mí, un análisis de la ley es eso. Cada palabra que ustedes miran en un considerando, si es una palabra nueva que no la entienden, van armando su glosario. Yo siempre a la par de una ley voy poniendo un glosario para ir entendiendo aquellas palabras que para mí son ajenas. Porque la Constitución dice que uno no puede decir que uno no conoce las leyes. No podemos decir, yo no sabía que había esa ley. ¿Y por qué no lo podemos decir? Porque hay un diario oficial donde salen las leyes, donde se publican y todo el mundo tiene acceso al diario oficial. Sin embargo, no todo el mundo le dan las ganas de leer el diario oficial, ¿verdad? Entonces, como no todo el mundo tiene ganas de leer el diario, tampoco todo el mundo lee todas las leyes. Entonces, lo que yo les digo es, agarren la ley que les va a servir a ustedes, porque ustedes son peritos contadores, y la leen en la parte considerativa. Y al leer la parte considerativa van a entender y van a justificar la creación de ese impuesto. Ay, ¿por qué tengo que pagar yo esa ley? ¿Por qué tengo que pagar ese impuesto? ¿Por qué existe esa ley? Entonces, esa es la espiritualidad. Hágase esa pregunta. ¿Por qué existe esa ley? ¿Para qué va a funcionar esa ley? ¿Y qué impuesto tengo que pagar? En la parte de ustedes, ¿verdad? Entonces, me refiero a ustedes como contadores, ¿verdad? Los contadores es importante que vean esa situación. ¿Para qué es una ley? ¿A quién va a afectar la ley, verdad? ¿Quiénes tienen que pagar ese impuesto? ¿Y qué impuesto es el que voy a pagar? ¿Por qué lo voy a pagar? ¿A razón de qué? Ahora vamos a entenderlo. Vamos aquí, dice decreta. Decretar es que ya se expuso la ley y que es una orden. Es un decreto, es una orden. La siguiente ley del impuesto sobre la renta. Capítulo 1. Habla del objeto y campo de aplicación. Bueno, objeto, porque está creada la ley. Y campo de aplicación, ¿en dónde se va a aplicar esta ley? Aunque sabemos que cuando una ley es guatemalteca, aplica a todo el territorio guatemalteco, a todo el contorno. ¿Aplica una ley de Guatemala en México? No, solo en el territorio guatemalteco. ¿Aplica a Belice? No, no aplica a Belice, solo al territorio guatemalteco. ¿Mis aplica a los de Petén? Sí. Pero eso está más lejos que el departamento de Guatemala, pero está en el territorio guatemalteco. Entonces, todo lo que es el mapita, toda la orillita de Guatemala, ahí aplica la ley. Ahora, continuemos. Artículo 1, objeto. ¿Lo puedes leer, Alison? Sí, Miss. Se establece, permítame. Le cayó un WhatsAppazo. No, es que lo que pasa es que estaban hablando aquí, Miss. Objeto. Se establece un impuesto sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera,
domiciliada o no en el país, así como en cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley que provenga de la inversión de capital, del trabajo o de la combinación de ambos. Ok. ¿Leo lo de abajo también, Miss? No. Esta reforma es una reforma. Se recuerdan Ok. que parte de lo que yo les decía a ustedes que puede hacer el Congreso es crear, modificar o anular. Y esto reformado por el artículo 1 del 6194 y del 3697 significa que fue modificado ese artículo, modificado, más no fue eliminado. Conforme lo vayamos leyendo van a ver algunos que ya fueron eliminados. Bueno, dice ahí domiciliada o no en el país. Les dije yo que si la gente está fuera, está en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Si está en el territorio guatemalteco, no le va a afectar a México ni le va a afectar a Belice. Pero si yo soy guatemalteca y tengo negocios aquí en Guatemala, aunque yo esté en otro lado, en otro país, pero mi empresa está aquí y estoy generando ingresos aquí en Guatemala, tengo la obligación de pagar. ¿Me entienden? ¿Me entienden esa parte? Sí, Miss. Vale. Samantha. ¿Estás por ahí, Samantha? Sí, Miss. Vale. Dice nacionalidad es una persona individual o jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre una persona individual y una persona jurídica? Miss, que la jurídica es de 2 o más personas y individual es solo de una. Muy bien. La jurídica es una sociedad, ¿verdad? Y la individual, pues es una persona que tiene su empresa, pero ahí va saliendo adelante. Muy bien. Nacional o extranjera. Alison, ¿para ti qué es una persona nacional o una persona extranjera? Miss, de que la persona extranjera no es de aquí, por decirlo así, de aquí de Guatemala, y la nacional es de acá. Ok. Samantha, si yo soy guatemalteca y llego a Estados Unidos, ¿tengo que pagar impuestos en Estados Unidos? Miss, si tengo una empresa aquí en Guatemala, sí. Sí, si tengo una empresa aquí en Guatemala, sí, pero si yo estoy en Estados Unidos, llego a visitar Estados Unidos, tengo que pagar impuestos de Estados Unidos, de ese país. ¿No, Miss? No. Y cuando tú compras, por ejemplo, sí sabemos, ¿conocen la ley del IVA? Sí, saben que pagamos IVA en todo Guatemala. Sí, Miss. El IVA Miss, lo pagamos, sí, sí, Alison. yo pienso que sí tenemos que pagar impuestos en otro país, porque así como ahorita usted que tocó lo del impuesto del IVA, aunque sea, por ejemplo, un dulce, ahí se está pagando siempre. Exacto. Hay impuestos que no vamos a pagar porque nosotros no estamos generando ingresos en Estados Unidos. Por lo tanto, si hay un impuesto sobre la renta, no lo voy a pagar. Pero si yo compro un producto en Estados Unidos y eso tiene una factura, yo voy a pagar ahí, creo que se paga el 15% de impuesto. No estoy muy segura, pero creo que es el 15% de impuesto. Entonces, y yo al comprar el producto ya lo pagué, ya pagué el impuesto. Es decir, aquí la ley dice nacional o extranjera. Toda persona nacional o extranjera. ¿Por qué? Porque una persona del extranjero sí puede venir a Guatemala e invertir su dinero. Ustedes han visto las maquilas. ¿Sí, Miss? Va, ¿y las maquilas quiénes las dirigen? Yo creo que ¿Qué? son los extranjeros, Miss. Extranjeros. 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 Ellos traen su capital, lo traen a Guatemala, compran su equipo aquí, o la tela o lo que necesiten y agarran a las personas para que trabajen. Y aquí en Guatemala, cuando ellos venden y exportan su producto, ellos están teniendo ganancias. Son extranjeros, están obligados a pagar el impuesto, porque aquí en Guatemala están haciendo su dinero. ¿Me entienden? Sí, Miss. Sí, Miss, ya. Que no importa que la gente no sea guatemalteca.
De todas maneras, si aquí estás haciendo un negocio, tienes que pagar tus impuestos. Así de sencillo. ¿Estamos? Sí, Miss, ya. ¿Dudas? Sí. Ya No. no, Miss. Muy bien. Dice domiciliada o no en el país. Y a eso me refería. Domiciliada es que están en este domicilio en Guatemala. Ya les dije que el domicilio no es la dirección de tu casa. No es donde ustedes viven, no es su casita. El domicilio es el sector donde ustedes se ubican. Por ejemplo, la gente que vive aquí en la capital, domiciliada en la ciudad de Guatemala. Si la gente es de Villanueva, domiciliada en Villanueva, municipio de Guatemala. Si la gente está en el Petén, domiciliada en el departamento de Petén, ¿verdad? Entonces, el domicilio es el sector donde están organizados, dependiendo de dónde hay un tribunal cercano, para que ante este tribunal, cuando ustedes cometen alguna falta, sean juzgados. Y recuérdense que ser juzgado no significa ser delincuentes, porque la ley de Guatemala dice que son juzgadas las personas y cuando son juzgados es su derecho. Tienen su derecho a presentar sus pruebas si es inocente o es culpable, ¿verdad? El Ministerio Público dirá si es culpable y el abogado va a decir, mire, mi defendido es inocente, ¿verdad? Entonces van a ser juzgados. Entonces, uno tiene su domicilio en un lugar donde hay cerca un tribunal y en ese tribunal usted tiene la posibilidad de llevar todos sus medios de prueba para que entonces digan, ah, es inocente. No, mire, disculpe, tiene toda la razón, es inocente, ¿verdad? ¿Entendemos ahora qué es domiciliado? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Ahora veamos el campo de aplicación. Renata, ¿puedes leer el campo de aplicación? Samantha, Miss. Sí, Miss, porque Renata no Ay, está. sí, Renata no está, mi gordita, es cierto. Samantha, si fueras tan amable. Ay, no, Miss. Es cierto, perdón. Está bueno, Miss. No Está está bueno. aquí. Ay, miren, la tengo aquí en la cabeza, perdonen. Está bueno, Miss. No miramos Sí, sí. quién es su preferida. Sí, No. Todas las quiero, no sean así. Aquí Yo estaba está. pensando en ella, dime. ya los hizo sentir mal a las dos, Miss. Ay, no, mis perdonen, error. Mala, Miss. Mire, pregúntenle a mis hijos, me suele suceder. A Diego le digo Brian, a Brian le digo Diego, a Marito le digo Brian, y son solo 3, ahora imagínense, cuando son más, se me cruzan los nombres, perdonen. Perdón, mis amores, ¿saben? Bueno, Miss, dice artículo 2, campo de aplicación. Quedan afectas al impuesto todas las rentas y ganancias de capital obtenidas en el territorio nacional. Ok, miren, todas las rentas, es decir, todos los ingresos. Rentas, cuando digamos rentas, no es como va a pagar la renta, la mensualidad del alquiler de su casa, no. La renta es algo que uno tiene derecho a obtener. Entonces, todo lo que usted tiene ganancia, todo lo que usted puede adquirir, todo queda afectado para pagar el impuesto sobre la renta. ¿No hay dudas aquí al respecto al campo y al objeto? No, Miss. Ok, avancemos. Del sujeto, dice. Cuando hablamos del sujeto son las personas que tienen que pagar el impuesto, ¿verdad? Leamos qué dice ahí de los contribuyentes, por favor. Alison. ¿Todo eso, Miss? Ok, espérame. Ahí mire, usted sírvase su vasito de agua y lea así despacito y usted va tomando su agüita ahí si se queda si se cansa de tanto hablar. ¿O quiere que le ayude? No, Miss, lo que pasa es de que ando acá y Hay mucha bulla. sí. Vale. Permítame. No, ya voy a empezar, Miss. Tranquila. Contribuyentes. Ajá. Kenneth. Son contribuyentes del impuesto a las personas individuales y jurídicas domiciliadas o no en Guatemala.
que obtengan rentas en el país independientemente de su nacionalidad o residencia, y por tanto están obligadas al pago del impuesto cuando se verifique el hecho generador del mismo. Muy bien. Para, Fíjense, para apunten, los por favor, efectos de vayan esta ley, apuntando, Alison, si puedes, ajá, apuntando palabras que no conocen. Oye, porque hay que hacer un glosario. Entonces vayan apuntando palabras que no conocen. Y algunas se las voy a decir y otras quiero que las investiguen, ¿de acuerdo? ok. Vaya. Para los efectos de esta ley, los entes, patrimonios o bienes que se refieren a continuación se consideran como sujetos del impuesto sobre la renta. Yo pensé que iba a decir Renata ahí mismo. No, sí. Los fideicomisos, los contratos en participación, las copropiedades, las comunidades de bienes, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, el encargo de confianza, la gestión de negocios, los patrimonios hereditarios, indivisos, las sucursales, agencias o establecimientos permanentes o temporales de empresas o personas extranjeras que operan en el país y las demás unidades productivas o económicas que dispongan de patrimonio y generan rentas afectadas. Muy bien. Este párrafo no solamente es importante, sino que necesito que cada una de las palabras que están ahí, por ejemplo, fideicomisos, copropiedad, bienes, sociedades irregulares, sociedades de hecho, gestión de negocios, patrimonio, patrimonio hereditario indivisos, así como está la palabra, búsquenla. Sucursales, agencias o establecimientos permanentes o temporales, entiendan y definan. Leen y definen. Estas son palabras que ustedes van a buscar en el diccionario para ir entendiendo. Pero cuando ustedes leen, cuando ustedes van leyendo, por ejemplo, establecimientos permanentes o temporales. Mi cabeza, ¿qué dice? Por un establecimiento es un lugar. Permanente, que esté ahí fijo. O temporal, que un ratito está ahí, que otro tiempo no está ahí. O tal vez son unidades móviles. Pueden ser unidades móviles. Entonces, quiero que vean en su cabecita todos estos conceptos, los definan y los pongan en su cuaderno como parte de la tarea de hacer el glosario. Oye. Miss, bueno, Miss. Y por ejemplo, si no sabemos más de algunas, no la pondríamos, ¿verdad? No, bien, eso que yo marqué ahorita, ¿se mira lo marcado? ¿Sí? Sí, Miss. Va, eso que yo marqué, incluyendo el hecho generador, necesito que lo pongan como parte de su glosario. Oh. Por eso les estoy explicando, porque ustedes me van a decir, Miss, yo busqué negocios y busqué gestión, pero ahí dice la gestión de negocios. Entonces, no hay una palabra así como la gestión de negocios, no existe, no, pero si yo leo que es gestión y leo que es negocio, yo lo leo, entonces gestión es un trámite, ¿verdad? Y negocios es algo que involucra una ganancia. Entonces, cualquier trámite que produzca ganancia, esa es la gestión de negocios. ¿Me entienden? Sí, Miss. Vale. Eso es lo que quiero, pues cuando yo les pido a ustedes, analicen, porque ¿saben qué pasa? Que cuando uno le dice analicen, no es solamente lea, sino analizar es ir parte por parte para ver qué significa cada cosa, ¿verdad? Y decir, ya entendí que es esto. Llegar a una conclusión, a eso quiero que llegue. Bueno, sigamos, Alison, ya nos quedan solo 6 minutos de clase. Ok, Miss. Todas las personas individuales que cumplan la mayoría de edad, 18 años, al obtener su cédula de vecindad, deberán inscribirse en el registro. Ya no hay cédula de vecindad, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahora? El DPI. Muy bien. Táchenlo, por favor, ahí, pongan DPI. Ok. Táchenlo, ahora, entonces sería, al obtener su DPI, deberán inscribirse en el registro tributario unificado para que la administración tributaria le asigne
número de identificación tributaria, NIT. ¿Qué es el registro tributario unificado? ¿Qué es eso? El RTU, así se llama. Registro tributario unificado, RTU. Cuando ustedes van a la SAT, lo primero que hacen al tener sus 18 años es ir a sacar su NIT, y cuando sacan su NIT, llenan un formulario que se llama Registro Tributario Unificado. Entonces ahí llenan ustedes ese formulario en la SAT y les van a decir de dónde tienen sus ingresos, qué son. Ustedes dicen, bueno, somos estudiantes, o ya soy perito contador, pero no están trabajando como peritos contadores, entonces siempre pongan estudiantes, porque si no empiezan a correr los impuestos, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental, el registro tributario unificado. Y ese RTU les va a servir a ustedes cuando vayan a trabajar. Cuando vayan a trabajar les van a pedir, mire, me trae por favor su fotocopia de su RTU y fotocopia del NIT. ¿Qué es el NIT? Número de identificación tributaria. Eso es NIT. Pero no le va a decir a uno cuál es su número de NIT, porque entonces NIT es número de identificación tributaria. Entonces a uno le dicen a uno su NIT, le dicen a uno, y uno entiende la palabra SUNIT, pero no es SUNIT, es SUNIT, como decime tu NIT, y uno dice tu NIT, ¿verdad? Pero ya cuando ustedes están hablando en lenguaje de contadores, ya saben que el NIT es el número de identificación tributaria. No dupliquen la palabra, número NIT, no. Dicen NIT, solamente NIT. ¿Me entienden? Sí, Miss. Ok, excelente. Es que yo a veces siento que usted va a hablar un montón y ustedes no me dicen nada. Bueno. No, pero sí la entendemos, Miss, eso es para que no la interrumpamos. Está bien, hasta que termine de hablar. Está bien, de acuerdo. Bueno, sigamos ahí con Alison, por favor. Aun cuando en esa fecha no estén afectadas al pago de uno o más impuestos vigentes, la Superintendencia de Administración Tributaria, en coordinación con las municipalidades, deben establecer los procedimientos administrativos para que la asignación del número de identificación tributaria y la extensión de la constancia respectiva se efectúe en forma simultánea a la entrega del DPI. Vaya, miren pues, ¿por qué dice la municipalidad? Dice la municipalidad porque anteriormente la municipalidad era la que nos daba los números de cédula. Ellos asignaban un número de cédula, y hoy en día se está tratando de que el NIT tenga toda la información, inclusive que tenga no solo fecha de nacimiento y todo de nosotros, sino que además tenga, tiene un chip, maneja un chip el NIT ahora. Entonces, su DPI tiene un chip. Entonces, con ese chip, ustedes van a tener toda la información que necesitan de ustedes. De momento, creo que no está funcionando como cuando se creó en forma original. Pero así es, se creó el DPI para unificar toda la información ahí, incluyendo el NIT, incluyendo si usted está trabajando, si usted no trabaja, todos sus ingresos. Solo ponían el chip y ahí se tenía que descargar toda la información de nosotros. Bueno, no está funcionando de esa manera como lo dice. Pero aquí la ley le da la facultad a la municipalidad, porque la municipalidad era la que otorgaba las cédulas. Pero ahora ya saben ustedes que no, ¿verdad? Ahora es ¿en dónde? ¿En la SAT? No, en la SAT tenemos el NIT, pero en lugar de cédula, ¿qué nos dan? El DPI, Miss, en el RENAP. DPI. Muy bien, exacto. Entonces, eso ya queda en el RENAP. Y abajo dice que hay 2 reformas de ese artículo. Si se dan cuenta, dice que está reformado por el decreto 80-2000. O sea que hace poquito, ¿verdad? Hace, ¿qué? 10 años, hace 20 años. Entonces, ahí hay que ver en qué año se creó también la ley del RENAP, para que se compare las funciones. Tal vez en esa época del 2000 todavía no había creado el RENAP, por eso no se ha modificado. Pero en sí eso es, ¿verdad? Nos queda 1 minuto de clase. Voy a darle la tarea. Tarea número 1 es sacar su glosario de esto que ya marqué aquí. Espero que le hayan tomado un screenshot
para que puedan tener la información. ¿Sí, Miss? Sí. Tarea número 2, van a hacer un PCS, ¿verdad? Pensar, criticar, solucionar. Van a pensar, criticar y solucionar el artículo del 1 al 3. Oyen, entonces, lean el artículo 1, lo analizan y entonces ustedes piensan en el artículo 1, critican el artículo 1 y solucionan de una vez. Eso son 3 cuadros en total. 3 cuadros, porque llevan, no, es un solo cuadro con Las 3. Ajá, con 3 ítems. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. No copie el artículo. Solo piense, ¿verdad? El artículo, es por esto.